Dios te bendiga. En este domingo nos reunimos como estamos acostumbrados a hacerlo en esta nueva modalidad a las 11 de la mañana por nuestro canal de YouTube Iglesia FCA. En este día estaremos compartiendo un tiempo de oración y recibiremos una palabra de parte de la boca de Dios que vendrá a edificar nuestras vidas. Asimismo, aprovechamos la oportunidad de recordarte todas las actividades que estamos llevando a cabo durante la semana como iglesia. Si no te has incorporado, es importante que contactes al líder de tu red y no esperes más para incluirte. Las actividades que estamos llevando a cabo son las siguientes. Durante la semana, a las 7 de la noche, nuestro altar familiar, por WhatsApp. Asimismo, la red de mujeres por su parte, los días miércoles con su ayuno. Y la red de jóvenes, el discipulado los días miércoles a las 8 de la noche y los días viernes, su conexión por grupo Zoom. No te lo puedes perder porque está increíble. Sin más preámbulo, estaremos escuchando la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Bendiciones, iglesia. No puedo volver al pasado ni controlar lo que pueda venir, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame
Buenos días, iglesia, te bendigo. Estamos creyéndole al Señor y creo que estamos en una temporada maravillosa, gloriosa para la iglesia, su crecimiento y su intimidad con Dios. Hoy domingo 23 de agosto, saludo a la iglesia, la bendigo y espero que esta palabra que vamos a hablar hoy, que es la quinta parte del tema que vengo desarrollando, adiestrados por Dios, ubicados en el Salmo 144:1, que dice: Dios es mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Entonces me gustaría que usted repitiera conmigo estas palabras. Diga conmigo: la palabra de Dios es como arma de guerra en mi boca. La palabra de Dios es como arma de guerra en mi boca. Dice el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Pablo nos da un mandamiento en Efesios 6:17 que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia, queridos hermanos, la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 18 versículo 21 registra que la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá del fruto de ella. Y en esta mañana vamos a hablar de la palabra de Dios como arma de guerra, ya que le hablé de la oración, de la adoración, y ahora hablamos de la palabra confesada, que tiene poder. Entonces dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Para nosotros ser eficaces con la palabra del Señor, tenemos que dejar que el Espíritu Santo adiestre, entrene y forje nuestra lengua. Repito, para que nosotros seamos eficaces con la palabra del Señor, tenemos que dejar que el Espíritu Santo adiestre, entrene y forje nuestra lengua. O sea, se produzca un cambio radical en nuestra forma de hablar, ya que la palabra de Dios puesta en nuestros labios debe traer libertad y vida. Y para que esto suceda, nosotros tenemos que alinear nuestras palabras, ¿ok?, con la palabra del Señor. Y cuando esto suceda, tendremos el poder de usar nuestra lengua como arma de guerra para atar y desatar y deshacer toda obra del diablo. Dios bendiga su palabra, aleluya. Escuche bien, es la palabra confesada de Dios la que tiene poder. Nuestra boca sin la palabra de Dios, nuestra boca sin la palabra de Dios es como un metal que retiñe. Si no está la palabra de Dios en nuestros labios, la palabra ungida, será pura palabra vacía
y pura palabra muerta, que más bien en vez de traer vida y libertad, van a traer muerte y maldición. Entonces, sin la palabra de Dios no hay vida. Nosotros cuando abrimos nuestra boca con fe, podemos crear y atraer beneficios o bendiciones a nuestra vida, a nuestro hogar y a nuestra nación. Es lamentable, hermanos queridos, escuchar hermanas y hermanos que continuamente hablan cosas negativas, dudas, incredulidad, escasez, y esto se debe a que este tipo de creyentes no están impregnados con la palabra de Dios. Por eso San Pablo nos dio un mandamiento en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 16, donde él dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Que la palabra de Dios viva en nosotros. Que la palabra de Dios haga residencia en nosotros. Que la palabra de Dios permanezca en nosotros, pero en abundancia. Que todo lo que hablemos siempre haya un fundamento basado en la palabra de Dios. Porque con la palabra, el ejemplo mayor que tenemos en la Biblia con la palabra fue que Cristo, nuestro Señor, venció al diablo. En Mateo capítulo 4 encontramos el confrontamiento de Cristo con Satanás, y el Señor siempre le habló a Satanás y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el versículo 7 dice: y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y el versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y nada menos y nada más, en Mateo 8:16 encontramos el registro que con la misma palabra, la palabra de Dios, Cristo echaba fuera demonios. Con la palabra Cristo sanaba a los enfermos. Dice la palabra: y cuando llegó la noche, le trajeron a él, a Cristo, muchos endemoniados, una multitud de endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Espíritus, enfermedades que salieron por montones fuera con la palabra del Señor. Entonces, aprendamos, hermanos, que para que usted pueda usar el poder de la palabra de Dios como arma de guerra, usted lo primero que tiene que hacer es creerla. Creer en la palabra de Dios y tener fe. Que se haga rema la palabra en su corazón y en su espíritu. Usted tiene que dejar que Dios forje su lengua y traiga cambios a su forma de hablar. Porque usted tiene que aprender a quitar de su lengua, de su boca, las palabras no puedo, no tengo, estoy derrotado, no tengo poder. Que el Señor, hermano, le dé forma a su lengua y traiga un cambio a su forma de hablar, que su lengua se convierta en una espada espiritual y usted pueda eliminar de su vocabulario todas esas palabras negativas que lo que hacen es traer maldición, ruina, escasez y enfermedad a su vida. Qué maravilloso cuando Dios nos llama. Como llamó a Jeremías, allá en el capítulo 1, versículos 8 y 9 del libro de Jeremías, dice la Biblia que Dios le habló a Jeremías y le dijo: no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras, ¿dónde? En tu boca. Y usted tiene que apropiarse, porque así mismo lo hizo con Isaías. Cuando le mostró su gloria en el capítulo 6, lo primero que hizo fue Dios
tocar los labios de Isaías, transformando, cambiando el lenguaje, para que entendamos que no son nuestras palabras, sino las palabras de Cristo las que tienen poder. Usted tiene que apropiarse, hermanos queridos, de esta palabra, de esta verdad. Solamente crea y siga creyendo que la palabra de Dios en nuestra boca es autoridad, es poder para sanar nuestros cuerpos, para traer liberación a nuestras vidas y cambios a nuestra familia y a la vida de muchas personas. Entonces tiene que aprender, hermanos queridos, a hacer oraciones agresivas, confesando la palabra contra Satanás. Palabras de mandato, palabras de autoridad contra Satanás y todos sus demonios. Que suelte su matrimonio, que suelte a su familia, que suelte a sus hijos, que suelte a nuestra nación, porque él no tiene autoridad ni poder contra un guerrero y una guerrera que confiesa la palabra de Dios. Cristo, hermanos queridos, nos hizo armas de guerra, a ti y a mí. Diga conmigo: soy un arma de guerra en las manos de Dios. Soy un arma de guerra en las manos de Cristo. Un arma poderosa de Dios. Oh, aleluya. Qué tremendo. Por eso es que el salmista dijo: con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios yo desbarataré ejércitos. Y es con Dios que vamos a hacer todas estas proezas, porque nos hizo armas de guerra poderosas. Entonces, Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, versículo 17 y 19. Cristo dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí oído potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 6. Me gozo porque dice que aunque nosotros andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque nuestras armas, hermanos queridos, nuestras armas de milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia, hermanos queridos, sea perfecta. Sea perfecta, para que entendamos que para ser eficaces como armas de guerra tenemos que ser obedientes a la voluntad de Dios. Un arma de guerra sin la presencia de Dios y sin su palabra no es nada. No se trata de técnicas o sabiduría humana. Se trata de dos cosas muy importantes reveladas en las Escrituras, que hace que nosotros seamos efectivos en nuestra guerra espiritual. Y tenemos que someternos a estos dos requisitos. ¿Ok? A estos dos requisitos que les voy a enseñar, que son imprescindibles para hacer un arma de guerra eficaz. Disculpen. Eficaz. ¿Ok? Dos requisitos imprescindibles muy importantes que vamos a aprender. Vamos a ver. Primero, dice que debemos permanecer en Él y su palabra en mí. Juan 15, 17 registra: permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y pedid todo lo que queréis y os será hecho. Para que esto sea una realidad, hay que cumplir estos dos requisitos: permanecer en Él y su palabra permanezca en mí. El permanecer en Él equivale a dejarse transformar por Él.
Aprenda esto. El permanecer en Él equivale a dejarse transformar por Él. Es la única forma que Él nos use para recibir óptimos resultados con relación a lo que somos. Si eres un arma de guerra, serás poderoso en la mano de Dios. Estar unido a Cristo equivale a un espíritu recto, un espíritu íntegro, para que haya un fluir conforme al deseo y la voluntad de Dios. El guerrero de Dios, hermanos queridos, el que se llama guerrero, guerrera de Dios, tiene que aprender a conocer a su general en jefe, llamado Jesucristo. Aprender, aleluya, a conocer cuáles son las órdenes dadas por Él y cumplirlas a cabalidad. No se puede preguntar el cómo y el para qué, porque el cómo y el para qué lo sabe Él. Nosotros tenemos que cumplir solamente los mandamientos, la palabra, lo que Él manda, lo que Él ordena, como general en jefe que es de nosotros. El pasaje que acabo de citar, Jesús enfatiza que para todo éxito en la guerra espiritual es necesario estar sometido a Él, en obediencia, en nuestros pasos, en nuestras decisiones, en nuestro yo, que es el negarse a sí mismo cada día y decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque cuando esto sucede, yo puedo confiar en la fortaleza del Señor y en el poder de su fuerza. El Evangelio de Juan 15, versículo 5, el Señor confirmó esto y dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y el segundo requisito tiene que ver con su palabra, que debe permanecer en mí. Por mis poros tiene que brotar la palabra de Dios. Por mi boca tiene que brotar la palabra de Dios. En mis pensamientos debe estar saturado de la palabra de Dios. Mi corazón, aleluya, debe estar lleno, rebosado de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si mi corazón está lleno, está abundante de la palabra de Dios, yo hablaré palabra de Dios. ¿Y quién puede contra un guerrero, una guerrera que está saturado con la palabra de Dios? Se convertirá como un tanque acorazado, como un tanque de guerra, un arma poderosa de alto calibre. Mire, dice: esto es lo que yo aplico a un arma de guerra, a un guerrero que tiene la palabra. Tener lengua de fe. Diga conmigo: dame, Señor, lengua de fe. ¿Ok? Esto implica creer desde Génesis hasta Apocalipsis, creer, ¿ok?, todas las escrituras. Vivirla creyéndola y predicándola. Como dijo San Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es dinamita de Dios, poder de Dios la palabra. Isaías 54 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabra a aquel que está cansado, a aquel que está trabajado. Y nosotros tenemos el arma para desatar, para liberar a esa gente, a esas personas que no pueden con las cargas del pecado y con las influencias y las posesiones demoníacas. Nosotros tenemos el arma poderosa. El Salmo 55, 21 dice: los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas en nuestros labios. Isaías 49, versículo 1 al 3. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos.
Jehová me llamó, diga, Jehová me llamó desde el vientre. Desde las extrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres tú, porque en ti me gloriaré. Así es que Dios nos llamó para hacer armas de guerra, para Él glorificar su nombre en medio de esta sociedad, en medio de este país. Iglesia, que Dios te bendiga. Iglesia, que Dios te guarde. Iglesia, que Dios te use y que Dios te abra tu entendimiento para discernir esta cuarentena, para lo cual Dios te ha llamado, y te levantes y te pongas en la línea de batalla. Ya está bueno de estar durmiendo tanto, está bueno de estar chateando hasta las 2 de la mañana. Empieza a levantarte, a hacer guerra y cambia tu actitud, cambia tu hogar, cambia tu matrimonio, cambia tu familia y cambia tu nación. Aleluya. Tenemos el arma más poderosa que existe en el universo, y es la palabra creativa y poderosa de Dios. Te bendigo, iglesia, y te amo. Amén. Poderosa palabra hemos recibido en esta mañana, iglesia. Te invito a que la atesores en tu corazón y la pongas en práctica en tu diario vivir. Recuerda que este es un tiempo para ser empoderados de lo que el Señor nos está instruyendo, porque grandes cosas vienen para ti, iglesia. Asimismo, queremos recordarte que si deseas hacer tus contribuciones voluntarias de diezmos y ofrenda, puedes hacerlos a las cuentas y al pago móvil que se encuentra en la descripción de este video. Si deseas hacerlo en efectivo, puedes contactar al líder de tu red. Sin más que agregar, iglesia, te enviamos un fuerte abrazo, te bendecimos y esperamos que te mantengas conectado y que puedas compartir esta edición con otros de tus amigos, familiares y conocidos. Esta palabra seguro será de edificación para otras vidas. Recuerda que somos bendecidos para bendecir. Te amamos, iglesia.